En McDonald's, el juego comenzó. Agranda tu McMenú favorito y participa en el sorteo de carros, televisores y viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Agranda, participa y gana solo en McDonald's. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Deportiva, también a través de las redes sociales. Qué gusto estar con ustedes acá desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de Fútbol de Guatemala para platicar pues con los técnicos de la Selección Nacional de Guatemala, de lo que se viene, de lo que pasó, que no hemos tenido la oportunidad, y del fútbol en general, del fútbol de Guatemala y qué rutas puede tomar el mismo para fortalecer el trabajo que ellos hacen y el que hace toda la gente que vive en el entorno del fútbol nacional para lograr mejores objetivos. Recientemente la selección femenina también ya ha quedado fuera ya de las posibilidades de un mundial y bueno, aquí pues toca ver para adelante y le agradecemos la oportunidad a Chava, ¿qué tal? Y por supuesto a Luis Fernando Tena, Gerardo, profe. ¿cómo andas? Qué bueno verlo bien de salud y muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias y muchas gracias que te acuerdas de nosotros. No, hombre, profe. Vemos que entrevistas a todos menos a nosotros. Sí, sabe que les traía McDonald's de la emoción porque es un nuevo patrocinador, pero acá hay tanto calor, acá adentro donde elegimos que ya se nos derritieron los Sundays, pero es un gusto, profe, la verdad. No, al contrario. Estamos muy, muy agradecidos y muy honrados para platicar de todo, ¿verdad? Pero quizás para, pues, digamos, de una vez abordar el tema más sensible, porque muchos nos ilusionamos con el 13 y el 17 de noviembre, ya estamos más de 5 meses que pasaron esas fechas, pero ya con ese periodo para haberlo analizado, absorbido, ¿no? Digerido, ¿qué conclusiones saca de esa eliminatoria en donde nos morimos en la orilla? Sí, que fue muy, muy triste para todo el país, un país tan futbolero como este, que fue muy doloroso, que lo sentimos tan cerca. Sí. Que no se nos va a olvidar ese 13 de noviembre, que fue una noche muy triste para todos, porque toda la gente te dice, oye, pero ya olvídalo, hay que darle la vuelta, pero eso de olvídalo, llevábamos 4 años pensando todos los días en ese momento de poder festejar, de poder lograr la calificación. Además, yo pienso que el olvido en sí, el olvido no existe, ¿no? Sí, no, olvídese, no, no. vale la redundancia, ¿no? Es imposible. Es imposible, uno se acuerda de sus compañeros de la primaria, no se va a estar olvidando, acordando de esas fechas y de esos partidos y todo lo que nos da la vuelta y la afición y todo lo que vimos trabajando aquí con Chava durante 4 años y de soñar con ese día y de tener ahora la frustración y la tristeza de no haberlo logrado, ¿no? Sí, si vamos a todo lo que pasó cronológicamente en la eliminatoria, analizando partido a partido, muchos dicen esos 3 puntos que se perdieron con El Salvador. Era algo que anticipaban que la cancha, porque se usó mucho esa excusa, por lo menos por la parte futbolística de los jugadores, que la de Cementos Progreso, de la cancha no se jugaba bien. ¿Crees que es así o es algo que ustedes sabían antes de ese partido, que era un riesgo que tal vez Guatemala no iba a desplegar su mejor fútbol en esa superficie? Sí, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Gracias, profe, también por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Creo que sí, se pensó mucho en el escenario. Nosotros todavía esperábamos que estuviera el rodeo, pero que es la casa de la selección. No fue así. Y bueno, ya habíamos tenido partidos de eliminatoria ahí en el Cementos Progreso. Se fueron pasando las etapas, pero obviamente todos preferíamos un de pase natural, un campo de pasto natural. No fue así, pero creo que no hay pretextos. Creo que ese primer partido contra El Salvador fuimos superiores en el transcurso del partido, pero no fuimos capaces de meter un gol. Y ellos en una jugada ahí esporádica nos metieron el gol y creo que sí pesaron mucho. El inicio creo que era importante por nuestra gente y todo, aunque después el grupo mostró mucho carácter, la verdad, porque venía un partido difícil que era Panamá y se superó y se fue avanzando. Creo que la eliminatoria fue muy fuerte, pero siempre estuvimos ahí peleando. Creo que todavía recordamos el gol de Surinam en los últimos minutos. No, claro.
Tantos momentitos, sí. El penal que no nos marcan en Panamá. O sea, podemos agarrarlo de muchos momentitos, ¿no? Que cuando íbamos con la ventaja todavía del ICEP, ese hubiera sido un gol más, pero bueno, creo que se cumplió un proceso donde los jugadores y la gente nos apoyó bastante, se entregaron y bueno, como dice Luis Fernando, muy tristes porque no se logró ese pasito que nosotros pensábamos desde tiempo. Sí. Y sí es injusto echarle la culpa al Cementos también, porque como lo decías, sí se superó bien la serie de repechaje para la Copa Oro y luego contra Dominicana, creo que fue, ¿no? El partido que se vienen atrás 1-2 y se gana con solvencia. Entonces no era la cancha per se. Pudo haber sido, profe, que fue tan buena la Copa Oro de Guatemala y a El Salvador se le veía de reojo, o como el patito feo del grupo, que de hecho lo fue, pues fue el robapuntos, si lo queremos ver así, que también había un poco, no quiero usar la palabra sobrado porque sé que los jugadores son muy profesionales, pero de exceso de confianza para ese partido puntual. Podría ser, nosotros intentamos que no hubiera eso, porque sí veníamos de un tercer lugar de Copa Oro 3 meses antes, y luego venía un partido que en la teoría teníamos que ganar. Lo del estadio, de la cancha, no tiene nada que ver. Sí. Hoy todo lo que digamos después de no haber logrado el objetivo se oye como excusa, como pretexto, como algo así. No tuvo nada que ver, teníamos que haber ganado. Ya habíamos hecho 2 buenos partidos en el Estadio Cementos, y ese día no jugamos bien, y las pocas que tuvimos no las concretamos, y yo siempre sueño con un cabezazo que tuvo el caballo en el área chica. Poco antes del gol de ellos. Poco antes. Y que el portero se hinca y le rebota ahí. Pero vaya, errores nuestros, no podemos echarle la culpa a nadie ni nada. Tenemos que asumir todo eso, analizarlo muy bien. Es una tortura para nosotros volver a ver los partidos. Sí. Porque estamos viendo a ver cómo se comportaron los jugadores, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y es muy doloroso, se vuelve a sufrir, se vuelve a poner nervioso viendo los videos. Como bien dice Chava, después el equipo mostró mucho carácter, porque venían 3 juegos de visitante. Exacto. Donde el equipo en términos generales se comportó bastante bien. Sí, y eso, ¿no? Esta eliminatoria, y analizando todos los grupos de la CONCACAF, todos fueron que se daban resultados que nadie esperaba, ¿no? Jornada a jornada. Y sacamos 5 puntos de visita, cuando seguramente después del primer partido todo el mundo nos daba por muertos. Entonces hay mucho más que destacar, ¿no? Que los errores a corregir, pero son esos errores como ese gol al último minuto en Surinam, ¿verdad? Que al final, o desaciertos en el partido con Panamá acá, que llegó muy pocas veces, pero que tuvo casi un 100% de eficiencia, que también a veces no sé si solo se puede culpar lo deportivo, o tal vez ya entran todos esos factores de que mentalmente no lo creemos. Sientes que eso pasó, especialmente ese día del 13, que todo el escenario estaba puesto, pero que a los jugadores de repente les pesó la historia contra un equipo que sí había estado en los últimos mundiales, que era Panamá. Bueno, es muy difícil saber a ciencia cierta qué es lo que nos faltó. La verdad, nosotros estamos muy contentos con el desempeño de los jugadores. Creemos que dejaron todo en la cancha, sí, que lo hicieron lo humanamente posible. Pero bueno, mi fútbol es así. A veces la pelota rueda 1 centímetro para un lado y no se mete, y cae el gol del rival, o tienes varias oportunidades y no eres capaz de concretarlas. Creo que fue una gran experiencia, y te repito, decir exactamente qué fue lo que pasó o qué nos faltó es muy complicado. Claro. Creo que hablamos del partido de El Salvador, que podía haber sido otro resultado, ¿no? Hablamos de ese partido de Surinam, hablamos del penales en Panamá, o sea, hay el cabezazo de Darwin Lom, que hubiera representado un 3-3, que nos hubiera llevado al repechaje también. O sea, hay tantos factores que pueden haber cambiado todo el rumbo de la eliminatoria. Tantos factores, y bueno, así como nos quedamos a ver, pudimos haber estado dentro, pero como dice Luis Fernando, no hay excusas. Esta fue nuestra realidad. Nos quedamos muy cerca y con mucho dolor, y bueno, 4 años de un proceso que creo que siempre fue en ascenso, de proceso,
pero adicional con un seguro educativo importante. Pero yo creo que mentalmente los jugadores muy bien, ¿eh? Sí. Desde en el proceso fuimos creyendo en nosotros mismos individual y colectivamente. Desde las 2 Copas Oro el equipo muy bien y las eliminatorias jugando de visita. Sí. Tanto en Panamá como en Surinam, el equipo mentalmente muy bien. Sí, la sinergia de los jugadores siempre, y eso es algo que la gente pondera mucho en su trabajo, profe, que usted hace ¿cómo se llama? Un muy buen trabajo, valga la redundancia, en tener todo el grupo bien unido, bien motivado, viendo hacia un mismo objetivo. Eso es algo que me imagino está destacando y por lo cual tal vez algunos jugadores que la gente cuestiona por qué no están en la selección, tal vez no encajaban en esa filosofía o en esa dinámica con los que sí estuvieron. No, son muchos factores cuando analizamos para hacer una convocatoria. Uh-huh. Y cuando yo, por ejemplo, doy una entrevista, yo nunca doy nombres de fulano, sultano, nunca doy el nombre de alguien. Después la prensa saca sus análisis, sus conjeturas, y entonces dice fulano, sultana. La manzana podrida, le decía. Ahí sí ya será otra cosa ya inevitable. Sí. Pero hay muchas cosas que nosotros analizamos de todo tipo para hacer convocatorias y las competencias y los esquemas y la cuestión táctica. Y afortunadamente tenemos cada vez más jugadores de donde echar mano. Sí. Y han salido muchos jóvenes que también pidiendo cancha. Y los jugadores que jugaban en Estados Unidos que antes no querían venir, hoy están llamando cuando hay convocatoria. Entonces, esos pasos hemos ido dando, entre otros. Que no nos quite nada el dolor de no haber calificado, claro. Porque al final en eso es el enfoque, ¿no? Sí podemos rescatar muchas cosas positivas, pero al final el objetivo era calificar al Mundial y fuimos creyendo en nosotros mismos y se entiende a la gente, ¿no? Porque estábamos jugando contra Surinam un segundo tiempo extraordinario, obviamente ya eliminados, ganábamos 3-0. Y la gente gritaba atrás, ¿ya para qué? Ahora sí juegan bien. Sí. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Y uno dice, tienen razón. Pero usted entiende por qué los jugadores respondieron mucho mejor en ese partido que contra Panamá. Bueno. ¿Será que los nervios, ya el que ya no están jugando ellos? No. Porque el otro equipo se estaba jugando el Mundial increíblemente, ¿no? Y les pasamos encima. Claro, pero para nosotros ya era otra cosa, ya era otro rival, y era otras circunstancias totalmente. Pero la verdad los jugadores no le podemos reprochar absolutamente nada. Siempre se entregaron, lucharon, jugaron. A veces jugábamos bien al fútbol, a veces a base de hombría sacábamos los partidos sin jugar bien. Pero el equipo, como tú dices, unido, metiendo, y creo que mentalmente hemos mejorado muchísimo. Sobre todo en el sentido de que hoy creemos en nosotros mismos. Claro. Y que podemos jugar contra cualquier rival, ¿no? Sí, uno donde se a pura garra se ganó. Yo estuve ahí, fue en el Cuscatlán, por ejemplo, contra 60,000 salvadoreños y qué personalidad mostró la selección ese día, ¿verdad? Sin jugar bien al fútbol como hubiéramos querido, pero con el corazón por delante, ¿no? Exactamente. Vamos a ir rápido con el profe Tena y el profe Reyes, vamos a hacer una pausa. Solo le quiero recordar que la promoción de McDonald's, si agrandas tu McMenú, por ejemplo, estas son papas medianas, pides las papas grandes cuando estás pidiendo tu menú, entras a sorteos para ganarte televisores, para ganarte carros y un viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vamos a una pausa y ya volvemos. En McDonald's, el juego comenzó. Agranda tu McMenú favorito y participa en el sorteo de carros, televisores y viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Agranda, participa y gana solo en McDonald's. Cada fin de semana sale la lista de convocados. Los jugadores, sí, pero también aparecen los convocados por la pasión, por el amor, por la ilusión, por el fútbol. Como el que riega la cancha, los recogebolas, la señora de los churrasquitos, el chofer del bus, la mamá con su hija, los árbitros, los aficionados. Porque nuestro fútbol no solo se juega en la cancha, se trabaja, se vive y se defiende entre todos. Todos somos convocados. Y nosotros, Bantrad, nos convocamos para ser el nuevo patrocinador oficial del fútbol que nos une. Bantrad, tu bienestar es nuestro trabajo. En McDonald's, el juego comenzó. Agranda tu McMenú favorito y participa en el sorteo de carros,
televisores y viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Agranda, participa y gana solo en McDonald's. Mijo, anda a apagar el agua. Listo, aquí está, pa. Gracias, mijo. Así de cerquita puedes cobrar tus remesas, hacer depósitos, pagos y gestiones en las cajas Banrural. 15 años así de cerquita. Estamos de vuelta en Zona Deportiva, segmento ahora de Banrural, siempre desde el Centro de Alto Rendimiento con el profe Luis Fernando Tena y Salvador Reyes. Y chava, a ver, voy a jugar un poco al diablo porque son temas que la gente se preguntaba. La prensa, yo ya no considero la prensa, aquí hay tanto influencer, tantas páginas improvisadas que es difícil realmente ya darle la seriedad a la prensa como si en otros países o en otras épocas. Pero si uno piensa en la Copa Oro, que por cierto los felicito porque ustedes fueron los técnicos de la mejor selección de Guatemala en la historia en cuanto a participaciones internacionales con esa Copa Oro, con ese tercer lugar, en donde además Estados Unidos termina pidiendo el tiempo en esa semifinal y todos sus guatemaltecos ahí es donde entra ese orgullo y esa confianza, ¿no?, que Guatemala puede llegar al Mundial. Y la gente se preguntaba mucho, sí, vamos a de situaciones puntuales, una gran Copa Oro de Kenderson, pero Nico, quien fue muy cuestionado, quien no jugaba mucho en la MLS, fue hasta el último día el titular de la selección de Guatemala. ¿En algún momento consideraron a alguien más en el arco? Digo, porque Nico era objeto de crítica, debe tener una personalidad muy fuerte, ¿no? Porque las redes sociales están a la vista de todo el mundo y la misma prensa, pero digamos, o eso era algo que incluso a usted los hacía más firmes con sus decisiones, con ciertos jugadores que se cuestiona si era el mejor momento o no para esos partidos tan determinantes. No, bueno, siempre Luis Fernando nos pide cómo vemos a los jugadores, en este caso a los porteros también. Sí, el portero igual con Benjamín, que es el entrenador de porteros, obviamente. Es una posición muy delicada. Es la más jodida, sí. Y creo que Luis Fernando ha tenido el tino necesario para descubrir el momento de cada jugador, cuando están en su mejor momento para ayudar al equipo. Yo creo que la etapa de Nico ha sido muy buena, se va a equivocar como todos. También tuvo partidos interesantes, mismo Freddy, nos ayudó aquí una vez en el progreso. Sí. Mismo Kenderson, partidos importantes de Copa de Oro contra Canadá, que tuvo un gran partido. Sí. Entonces, yo creo que los momentos y la forma de estar los ha sabido valorar muy bien Luis Fernando para saber cuál es en ese momento el que nos puede ayudar más en la selección, ¿no? Yo creo que los que han venido, Freddy, Kenderson, mismo Nico, tienen grandes condiciones. Pueden ser los porteros titulares de la selección sin ningún problema. Y obviamente qué bueno que esos problemas tenga Luis Fernando para escoger al titular, ¿no? Yo creo que en esa disputa los tres pueden ser en algún momento titulares. No, y no solo se limita a eso, la gente a veces cuestionaba de Rudy Rubín porque no estaba haciendo goles, porque en algún momento se quedó sin equipo, Chema Rosales, que a mí me parece insólito porque me parece un gran jugador en su puesto, siempre muy consistente, es parte, ¿no?, del cargo de ustedes, profe. No sé por qué la afición de repente agarra un jugador. Es eso también, el caso ¿no? de Chema, como piñata. Pero Chema jugó en las eliminatorias extraordinario. De hecho, el juego con Panamá, yo creo que fue de los 3 mejores, por decir, porque sí, claro, el volante defensivo luce muy poco siempre en todos lados, ¿no? A nosotros nos gusta muchas veces repetir la alineación, porque además es la forma en que el equipo va encontrando una mejor coordinación de todos los movimientos y que los dos centrales se conozcan muy bien. Entonces con el portero aún más. Sí. Y entonces uno escoge un portero titular y no porque comete un error, ya sácalo, entonces que entre otro. ¿Con qué seguridad va a jugar ese portero si sabe que si va a cometer un error ya lo vamos a sacar? Y Nico en general cumplió
bastante bien en las eliminatorias. Tuvo la mala suerte que le vino un centro, dio un puñetazo Sí. y le cayó justo en el pecho al otro, se la puso Y define espectacular, ¿verdad? igual se despeja de puños y no pasa nada, vaya, eso ya es una mala suerte y no por eso vamos a empezar, ya vas para la banca, porque entonces al rato se equivoca el portero que entró. Claro. Y entonces sale si viene el otro, y entonces ninguno va a jugar con la seguridad de que él es el titular, ¿no? No, y en todo eso, al final nos quedamos analizando en supuestos, ¿no? De qué hubiera pasado si juega y al final eso no tiene ni pies ni cabeza. Se habló mucho también el partido con Panamá, obviamente es el partido que siempre le vamos a dar vuelta a todos los que estuvimos presentes, los que lo esperamos, los que lo vimos, los que lo vivimos. Se le dio mucho realce cuando Nico Samayoa, que nos hizo una gran falta, queda suspendido para ese partido con la tarjeta en El Salvador, al tema defensivo, que se iba a quedar vulnerado, ¿no? Entonces que venía Chava Estrada, que supuestamente podía ser por la posición, por el tamaño, el sustituto natural para ese partido de Nico, pero se opta por la Franco en la defensa central, que lo había hecho con Municipal en una final, de hecho en otros partidos con Sub-20, y con Ardón, que siempre está atravesando un buen momento en Antigua. Yo no sé si fue equivocado o no la decisión, profe, pero son cosas que uno se queda dando vuelta internamente, porque todos nos equivocamos, en todas las posiciones, a todos los niveles. Sí, porque era de esperarse, o sea, perdimos, fue mala decisión. Sí, por eso le digo, o sea, es sobre supuestos. Jugamos con Ardón, que era el suplente natural, el que siempre estaba ahí. Sí. Sí intentamos que Franco retrocediera más esta vez. Porque mira, jugamos contra Panamá en el Doroteo, empatamos a 1, Panamá tuvo el 70% del tiempo la pelota. Uh-huh. Jugamos en Panamá, nos ganaron 3-0. Jugamos en la Copa Oro, nos ganaron 1-0, 70% del tiempo la pelota la tenían. Jugamos el primer partido en Panamá, 70% la tenía. Y eso lo sabíamos desde que salió el sorteo. Sí. Que dijimos, la mala suerte, lo único que no queríamos era que nos tocara Panamá. Era Exacto. Evidentemente el mejor equipo de CONCACAF. Hoy definitivamente, sí. Entonces teníamos que nosotros buscar hacer algo para que Panamá no tuviera el 70%. Sí. Entonces sí, al no estar Samayoa, vamos a jugar con Ardor y vamos a hacer que retroceda Franco, que lo sabe hacer muy bien, que no permitía eso, que los dos carrileros taparan a sus dos carrileros hasta adelante. Y eso intentar ser mucho más ofensivo de ahí. Tenemos dos extraordinarios laterales que queríamos que atacaran, que son Ardón y el Caballito, y que los taparan a ellos y que a partir de ahí atacáramos. Sí. Nosotros tuvimos 65% del tiempo la pelota de este juego. Tuvimos 18 tiros a gol, ellos 5. Nosotros tuvimos 11 córneres a favor, ellos 2. O sea, en el trámite del medio campo, se puede decir que fuimos mejores nosotros, que controlamos el medio tiempo. Sabemos que es en las áreas donde se deciden los partidos. Ellos tiraron 4 veces a gol y metieron 3. Uh-huh. Bueno, hay que dar el valor que ellos tienen. Claro, perdieron. No, entonces tuvo mala decisión. Y puede ser. Nosotros también hemos dado vuelta a ese partido. Seguro, la vuelta y hemos visto el video y dices, puta madre, es que no. Entonces era con fulano y con sultano, y eso es en todos los partidos. Que caes en lo que tú dices, es que hubiéramos. Pues no se puede. Hicimos lo que en ese momento sentíamos, de que teníamos que hacer algo diferente contra Panamá, porque siempre nos controlaban el balón, nos controlaban el juego. No salió del marcador, quizás sí en el término del juego, pero al final lo que cuenta es el marcador, y es donde nos dolió. Es la noche más triste. Yo entiendo que a toda la gente le dolió, pero a nosotros nos dolió más que a nadie, y nos sigue doliendo más que a nadie. Y era algo que habíamos soñado todos los días durante 4 años, el poder festejar con toda la gente una clasificación. Y nos quedamos en la orilla, y nosotros éramos primeros en repasar todo. Claro, estoy seguro que lo siguen haciendo. Todos los videos. Sí. Y aún los partidos de Copa Oro donde jugamos bien y analizamos qué jugador si respondió, quién no respondió, cuál puede ser llamado, cuál no. Y nos la pasamos ahí torturándonos, viéndonos
los videos. Sí, hombre, profe. Pero ahora que me lo explica ahí en lo técnico-táctico, uno lo entiende por dónde iba la idea y hace mucho sentido. Y sí, contra Panamá. Panamá fue, la gente no olvida eso, nuestro único punto negativo en esa Copa Oro de la cual nos enorgullecemos tanto. En un partido, yo estuve presente en ese partido en Austin, que nos borraron completamente, ¿no? Y se vio otra contra Guatemala en Panamá y no digamos acá en el Trébol en cuanto a la posesión, el control, la propuesta, pero sí, el porcentaje que tuvieron ellos de definición, y no estamos contando uno que fue gol, que se lo anulan también. El cabezazo, venían finitos ese día, ¿no? Y tal vez ahí toca un poco esa suerte de los equipos que ya porque han teníamos estado que ahí. intentar. En Panamá sí tiramos de contragolpe, Sí, y sabíamos que la pelota la iban a tener ellos, sí, pero el doble que teníamos nos anularon un gol por fuera de juego, bien anulado, pero el penal que tú dices sí. era un penal claro que el VAR llama al árbitro. Cuando Claro. el VAR llama al árbitro, el Cosa insólita, 90% de las Que veces es ratifica el penal. penal, claro. Y el árbitro se hizo el distraído y no quiso marcar un penal que hubiera sido importante. Pero ahí sí sabíamos que el rival iba a tener la pelota jugando en el Claro. Rommel Fernández y que en el desdoble íbamos a tener chances, ¿no? Sí, no, la verdad que esos partidos especiales, esos 3 de visita, Guatemala hizo un trabajo casi perfecto, tomando en cuenta los rivales, nuestras capacidades, el momento de nuestros jugadores, que ojalá haya más. Uno juega contra. Esa es la parte, porque, bueno, la crítica y por qué no por qué no el otro es fácil. Pero Panamá tiene 50 jugadores distribuidos por todo el mundo, ¿no? No digamos lo mismo Costa Rica, Honduras. Nosotros jugamos con un equipo casi local, improvisando esos que hemos ido a repatriar, ¿no? Al extranjero. Hay mucho mérito en el corto tiempo. Y vamos a hablar de la renovación, porque creo que ahí Gerardo no se equivoca, porque esto es un proyecto a largo plazo, tiene que ser así, en una selección que nunca ha logrado nada, que bueno, se descubrieron ya figuras que creo que van a ser mucho más importantes en esta viniera eliminatoria por la edad y por la proyección que traen, ¿no? Claro, yo creo que dentro de este proceso de 4 años que termina y que va a continuar, lo más importante ha sido eso. Yo creo que la búsqueda, decía Luis Fernando, ahora quieren venir, qué bueno, eso es importante, les llama la atención lo que se está haciendo acá en Guatemala y cada vez vienen más jóvenes. Sí. Ya vemos en la sub-17, en la sub-20, en la sub-23, cómo vienen más jugadores que de a poco hay que irlos llevando, porque también meterlos de entrada en el equipo mayor, pues es a veces Claro. precipitado, hay que llevarlos poco a poco, pero ya vienen generaciones con paisanos que están en Estados Unidos, que tienen una muy buena formación, que están en equipos interesantes de la MLS. Entonces eso ayuda para que la baraja de jugadores que tiene Guatemala se amplíe y siga creciendo. Sí. Y que las selecciones menores estén trabajando como le gusta a Luis Fernando, como vamos creciendo, es bien importante. Sí. Porque ya jalas un jugador de ahí y ya tiene más o menos la idea clara de lo que se pide en la selección mayor. Entonces eso es una gran ventaja que se está haciendo muy, muy bien aquí en Guatemala. Respetar esos procesos desde los jóvenes para irlos llevando poco a poco y que tengan la responsabilidad ya en este próximo proceso. Se fue Marvin Cabrera, se han ido algunos técnicos, La Chula, pero se quedan todos siendo parte de alguna forma de la familia. Llegó Vini, ahora la sub-20, que ha tenido, ¿no?, un reclutamiento importante de ver varios jugadores. Creo que la federación hizo 2 muy buenas contrataciones, Sebastián, con Willy sí. y con Sebastián, Sí. que yo no tenía el radar porque yo creí que no iban a aceptar. Ajá. Estaban dirigiendo el de los equipos más importantes de Sí. Guatemala y de repente vienen a los juveniles y están muy contentos. Y ellos tienen muy buena sí. comunicación con usted. Yo sé que a usted Sí. les gusta que más o menos se practique la misma, no los mismos planteamientos, que haya una misma filosofía en todas las elecciones. Me imagino que ha sido. Sí, no, y además por eso estamos en la comentario. misma línea y nuestro lema es todos para todas. O sea, Sí. todos estamos tratando de ayudar en todas. Ahora viene una eliminatoria sub-20 Sí. muy importante y unos Juegos Centroamericanos y del Caribe sub-23. Y creo que, repito, fue la federación, no fui yo. A mí nada más me dijeron, oye, ¿estás de acuerdo? Pues sí, ¿cómo no? Pues yo creí que no querían venir. Claro. Porque además cobran aquí, supongo que un poco menos de lo que pueden Sí. ganar en los crema o en los rojos. Y ellos están contentos, que eso es lo más importante. Creo que hoy tenemos una muy buena escalera de selecciones. Andamos buscando jugadores por todos lados, Claro. peinando todo el país y checando los de todo el mundo, pero obviamente hay más en Estados Unidos. Sí.
Sí. Creo que los equipos se han esforzado un poco, cada vez más, un poco más en trabajar mejor en las fuerzas básicas, entonces vamos sacando más jugadores. Lo que sí me parece exagerado es el calendario que se tiene en Guatemala, de que sean 22 partidos y luego 6 de liguilla. Sí, terrible. Son 28 juegos. Sí. Y en segunda vuelta otros 28, son 56 juegos. Sí. El año tiene 52, No, imagínate. Y luego los viajes que hacen en camión tan largos. Por eso hay tantos lesionados en los equipos. De acuerdo, de Tarda acuerdísimo. mucho en volver. Es muy raro que un equipo mantenga una alineación 3-4 partidos, no se ve, siempre están cambiando. Sí. Porque es mucho el desgaste que tienen los jugadores. Y ya habían encontrado un calendario de 16 fechas. Sí. O sea, ese se veía mucho mejor. Ojalá la federación se involucre más, profe, y usted de repente también lo impulsan para que en la asamblea se busque eso y tal vez que en las finales también hayan 4 o 6 y mucho clasificados, porque se premia mucho la mediocridad, 8 de 12. Pueden haber equipos que van a descender el domingo que se meten a las finales, eso no hace sentido, ¿verdad? Entendemos que eso no nos compete a nosotros porque es cosa de la liga, de la primera división. Sí, entonces, que ellos créame, nosotros hemos vivido vemos eso lo que pensamos hoy es un desgaste y lo que platicamos con los jugadores. Sí, claro. Que el desgaste que tienen y el hecho de que haya tantos lesionados creo que habla por sí solo, ¿no? Sí. Y eso. Aparte que las canchas. Hay muchas en muy mal estado. Sí. Los jugadores, los entrenadores no tienen tiempo para trabajar algo táctico con sus equipos. Sí, exacto. Está miércoles, domingo, miércoles viaje, 8 horas de viaje, regresa, te vuelves a jugar. Pues claro, el jugador se tiene que lesionar, porque la infraestructura en general no ha mejorado. Me quedaron muy en la mente las declaraciones que hizo Ronald, de que él vino a jugar en 1999, vino como jugador, y ahora vino el año pasado como entrenador y encontró todo igual. Sí, claro. Entonces, sí. También son cosas que tenemos que quisiéramos que se fueran mejorando. Exactamente. No, ya hay mucho, profe. Hay mucho en cuanto a estadios, en tantos aspectos que obviamente al final la selección, que es la máxima representación de Guatemala, es la que al final sufre también los resultados de todo eso que se ha quedado estancado en el fútbol de Guatemala. Parece Cuba como país, un fútbol estancado en el tiempo, con canchas obsoletas, con camerinos sin agua, y que lo seguimos viviendo en pleno 2026. Es inaceptable. Y con ¿verdad? esos calendarios cuando salen de la liguilla y nos los pasan a nosotros, pues están fundidos. Sí. Lo único que quieren son vacaciones. Claro. Después de jugar 28 partidos. Sí. Entonces, para nosotros es muy difícil recuperarlos y masajes y estar ahí, trabajos tácticos, pero de pizarrón y de videos. Claro. Porque en la cancha no podemos exigirlos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir a una pausa y hablemos con lo último con profe Tena y profe Reyes. En McDonald's, el juego comenzó. Agranda tu McMenú favorito y participa en el sorteo de carros, televisores y viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Agranda, participa y gana solo en McDonald's. Cada fin de semana hay un llamado, no por el celular. Es un llamado que se siente en el pecho. Sale la lista de convocados. Los jugadores, sí, pero también aparecen los convocados por la pasión. Los convocados por el amor, por la ilusión, por el fútbol. Como el que riega la cancha, los recogebolas, la señora de los churrasquitos, el chofer del bus, la mamá con su hija, los guardias de seguridad, los narradores, los árbitros, los aficionados. Cada uno de ellos que trabajan arduo para que cada fin de semana sea mágico. Porque nuestro fútbol no solo se juega en la cancha. Se trabaja, se vive y se defiende entre todos. Todos somos convocados. Por eso ahora nosotros nos convocamos para ser el nuevo patrocinador oficial del fútbol que nos une. Pantrao, tu bienestar es nuestro trabajo. Goyo, ¿ya apagaste la luz? Sí, ya pagué.
Así de cerquita puedes cobrar tus remesas, hacer depósitos, pagos y gestiones en las cajas Banrural. 15 años así de cerquita. Hablamos, lo triste, lo nostálgico, el que hubiera pasado, sí, pero esto sigue. Sé de hecho que hubo ya algunos de los jugadores líderes de la selección nacional se juntaron con ustedes la semana pasada, ¿no? Para platicar de lo que viene, ¿no? ¿Cómo te enteras tú de todo? A ver, dígale a la gente quién es tu detective o qué. Eso no sé qué tenían ahí. Pues que querían ver. Yo que todos siguieran armonía, pero eso denota que hay una muy buena relación de los jugadores con ustedes, obviamente una gran confianza. Y esto es lindo porque, a ver, digamos para ustedes, países, Costa Rica sacó rápido a Herrera, era de esperarse. Costa Rica va a todos los mundiales desde 1990. En Nicaragua pues ya no siguió el fantasma, en Honduras ya no siguió Rueda. En Guatemala la gente es apasionada con el fútbol, muy apasionada con la selección, ¿verdad? Enfermos con los equipos, pero muy apasionada con la selección, pero no hay esa pasión que los lleve a ser tan críticos y tan exigentes. Siempre se dan por la tangente y dicen, porque los jugadores de acá no sirven, porque los jugadores de acá son unos borrachos. A lo que iba es, permiten a los cuerpos técnicos trabajar con mucho menos presión que en los países antes mencionados, especialmente Honduras y Costa Rica, no digamos el de ustedes que es México. Hay una presidente que está muy casado con el proyecto Tena Reyes y todo lo que los rodea a ustedes abajo, lo cual es bueno también, pues porque Gerardo es un presidente que apoya muchísimo y no se mete en lo deportivo, ¿verdad? Él deja que ustedes trabajen. Entonces, bonito, ¿no? Por lo menos esa parte de que ahora pueden arrancar un nuevo proceso, que ahora el objetivo es de Mundial 2030, con todos esos elementos, o sea, sin tanta presión mediática, con todos los jugadores que están pues muy bien compenetrados con ustedes y con el absoluto respaldo de la Federación de Fútbol. Sí, la verdad es, estamos muy agradecidos porque nos han dejado trabajar, nos han dejado realizar las cosas como nos gusta y bueno, terminó, pero entre comillas, ¿no? Terminó, sí. Pero ya es una base. Estos 4 años que estuvimos, creo que se ha avanzado mucho en muchos aspectos con los jugadores, la forma que quiere Luis Fernando de que jueguen, la idea de representar a Guatemala, que debe de ser un orgullo en donde sí. nos paremos. Entonces, continuar, yo creo que es un acierto. No lo digo porque nos toque a nosotros continuar, claro. ¿No? Puede sonar a medio, sigues en el trabajo, ¿no? Sino que el proceso que sigue, y yo creo que la forma más cercana de poder cumplir los objetivos. Exacto. Si cada vez que hay un partido, hay un tropiezo, hay algo, vas a andar cambiando, creo que va a ser más difícil que llegues a tus objetivos. Claro. Entonces, creo que el Presi nos ha apoyado muy bien, la gente nos ha apoyado bastante, la verdad que hay que estar agradecidos porque fue difícil el golpe de no ir al Mundial, pero nosotros tenemos fe y seguimos con el proceso, te repito, de todos los jóvenes que vienen, que ya en algún momento pasaron por selecciones, que nosotros estuvimos ahí cerca para ver su crecimiento y que ahora pueden aportar a la mayor, porque obviamente también viene un cambio generacional. Hay algunos que por edad a lo mejor ya no les toca muy llegar. Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos, afortunadamente base, sí. Se ha ido renovando la selección. Entonces, yo creo, en forma particular de pensar, que es lo mejor, respetar el proceso, seguir por esa línea, y es donde podrás conseguir recompensa. Sí, ojalá. ¿Y le costó, profe, la decisión? Porque no. Fue rápido. Digamos, Gerardo también fue muy firme de plantearles a ustedes la continuidad, ¿no? Después No, la decisión fue muy fácil. Vaya, no teníamos nada que pensar. Ok. O sea, nos trae cantado, ¿no? Nosotros ya lo habíamos platicado y aquí nos han tratado muy bien. La gente en la calle, la directiva, la verdad que Gerardo habla muy claro, siempre pensando en que los proyectos largos es lo mejor. Sí. Todos sabemos que Gerardo es enamorado del fútbol y vaya, sabemos que él pone dinero de su bolsa para que, la cosa vaya funcionando mejor en la logística, en nuestros viajes, en todo. Nos apoya y sobre todo los jugadores.
nosotros como técnicos sentimos que los jugadores todavía nos aceptan como sus líderes a pesar de que no calificamos, ¿no? Porque uno como técnico lo siente. Uno siente cuando oye estos... Sí, claro. Ya no quieren que nosotros, estos ya Sí. quieren que nos vayamos. Uno empieza a hablar y ya se voltean para otro lado. O les habla. Uno siente cuando todavía lo aceptan como su líder. La decisión para nosotros era muy fácil. Estamos muy contentos de seguir acá. Sí, obviamente el objetivo principal es a largo plazo del Mundial de España, pero mientras hay muchos torneos que tenemos que jugar con toda seriedad y no perder de vista. Sí, tenemos que tener un ojo en lo que viene en junio y sí, otro en la eliminatoria, ¿no? Que vendrá ya en el 2029. Pero en general nosotros no teníamos nada que pensar, para nosotros la decisión era muy fácil. De hecho me dijeron, oye, pero hay menos actividad, te vamos a bajar el sueldo. Pues sí, yo entiendo, está bien, tienes razón, y hemos tenido menos actividad. El siguiente año hay más actividad, entonces volvemos a lo de antes, ¿no? Pero en general muy contentos, siempre decimos, la ciudad es muy buena para vivir, la gente es muy alegre, gente de buen humor, gente contenta, el clima ni hablar. Lo único malo que hemos encontrado es el tráfico. Todos sabemos que como... No sé lo que me costó ir de aquí, de la zona 15 para acá. Pues. Pero entonces somos muy prácticos y vivimos aquí en el CAR. Entonces rara vez nos metemos al tráfico, salvo cuando vamos a los estadios, ¿no? Sí, sí. Pero tratamos de ser muy prácticos, ¿no? Que viene Nations League, todavía viene la Copa Oro, ustedes también viven de cerca y se involucran en todas las eliminatorias de las categorías inferiores, entonces la gente cree que solo es la eliminatoria, pero realmente hay mucho todavía, o sea, hay mucho además para apuntar, llegar en la mejor posición posible, deportivamente hablando, a ese 2029, hay que realmente agotar este proceso, ¿no? Viendo la mayor cantidad de jugadores posibles. ¿Cree que suman estos partidos ahorita que son, digamos, porque hubo un revés duro con Algeria, pero que sirva ahora Austria, República Checa y Ecuador, o que hay un riesgo de resultados similares, porque son selecciones que vienen entonadísimas para una Copa del Mundo y nosotros creo que todavía, y es entendible, un poco la resaca de no haber clasificado al Mundial, ¿no? Sí, pero tenemos que olvidar ya, de ir dejando... Olvidar no, como decíamos hace rato, pues no se puede, pero ir ya pensando en lo que es el presente. El fútbol es presente, ya lo que hicimos hace poco ya no sirvió, salvo fue bueno, fue malo. Pero claro que nos sirven estos partidos, jugar con República Checa, con Ecuador, con Austria, para nosotros es muy importante y ahí vamos creciendo. Nosotros siempre queremos jugar y aceptamos todos los partidos, independientemente del rival y el escenario, nos tenemos que adecuar. Y esos partidos nos va a ayudar y a ver a los jugadores y a que los jugadores se muestren y que jueguen fuera, ¿no? Tuvimos que hacer un viaje hasta Italia, bueno. Sí, hombre, y los jugadores a medio torneo, mucho lesionados. Estados Unidos perdió 5-1 con Bélgica ese mismo día, entonces también son resultados que se pueden dar en el fútbol. Y hace 3 años fuimos a jugar a Marbella, un juego contra Qatar, pero los jugadores con una ilusión de conocer Marbella y agarraron un barco y se fueron a Marruecos. Qué bien. Y cuando llegamos al aeropuerto en Londres, teníamos 6 horas de escala. Profe, váyanse, y se fueron a conocer Londres. Y regresaron justo a tiempo, ya no estaba dejando el avión. Pero ellos tienen ganas de conocer el mundo y de andar por el mundo, y eso siempre nos va a ayudar, como queremos que los jugadores salgan de Guatemala a jugar a otro lado, ¿no? Que ojalá se dé más. Que se dé más, porque tuvimos una Copa Oro bastante buena, fuimos 3er lugar, y cuando pensamos que se iban a ir jugadores... que muchos iban a irse a la MLS o algo así, no cuesta mucho, ¿verdad, profe? Que nos den ese crédito, es increíble. Darwin, ojalá, porque Darwin, a mí me gusta su personalidad, Darwin Lom, de verdad. No, yo creo que él se cree mejor de lo que es, pero es necesario eso, ¿verdad? Es necesario. Eso es se lo dije en la entrevista y se lo aplaudo, ¿no? Lo entrevisté recientemente ahorita cuando vino del partido con Algeria, y está feliz allá en Bolivia y él quiere jugar en Argentina, dice. También eso, ojalá más puedan agarrar esa personalidad de él o esa mentalidad de él, ¿no? Esa arrogancia, yo se lo dije en el buen sentido, sos arrogante, pero esa arrogancia sirve en el deporte
Ojalá más se contaminen de esa arrogancia de Darwin. Hay por usar un ejemplo puntual. Hay que creérsela y que él está estar en fuera. grande. Sí. Los partidos, bueno, fue un tropiezo, sí, un mal partido contra el Vélez, pero ojalá quisiéramos jugar siempre contra esos equipos. La verdad es la forma donde vas a crecer. Claro. Ahorita vamos a tener la oportunidad de jugar con 3 equipos a una semana del top de competencias que hay en el fútbol. Entonces, pocas veces hemos tenido ese tipo de rivales. Claro. Y al jugador necesita el roce ese para crecer y asimilarlo. Y qué bueno, ojalá vengan más partidos de esos. Obviamente sí, tratar de que no sea un partido que entreguemos futbolísticamente, ¿no? Sino trabajarlo bien. Claro, sí, no. Y probablemente van a ser partidos mucho más cerrados que ese, porque ese no es ningún reflejo de la realidad, ni es algo que pase normalmente. Y también esos equipos van a estar cuidando para el debut en el Mundial. Así que van a ser bonitos partidos y una buena oportunidad para los jugadores. ¿Qué es eso? Tienen que seguir creciendo. Cada fin de semana sale la lista de convocados. Los jugadores, sí, pero también aparecen los convocados por la pasión, por el amor, por la ilusión, por el fútbol, como el que riega la cancha, los recogebolas, la señora de los churrasquitos, el chofer del bus, la mamá con su hija, los árbitros, los aficionados. Porque nuestro fútbol no solo se juega en la cancha, se trabaja, se vive y se defiende entre todos. Todos somos convocados. Y nosotros, Bantrap, nos convocamos para ser el nuevo patrocinador oficial del fútbol que nos une. Bantrap, tu bienestar es nuestro trabajo. En McDonald's, el juego comenzó. Agranda tu McMenú favorito y participa en el sorteo de carros, televisores y viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Agranda, participa y gana solo en McDonald's. Dulce. Dulce. Anda a hacerme los depósitos. Así de cerquita puedes cobrar tus remesas, hacer depósitos, pagos y gestiones en las cajas Banrural. 15 años así de cerquita. Estamos de vuelta en Zona Deportiva. Hoy estamos desde Ajexport porque acá Bantrap pues ha lanzado lo que va a ser la 5ª edición de su vuelta ciclística. Jesús Pineda, que es el gerente de negocios, gerente de negocios del clúster de deportes. ¿Cuál es el cargo formal, Jesús? Sí, muchas gracias por el espacio, mucho gusto. Jesús Pineda, gerente de clúster estratégicos, que la verdad que nos sentimos muy contentos de poder generar este tipo de eventos que son parte de la estrategia de bienestar que incluye la educación financiera, el deporte y la salud, y que hoy pues nos está reuniendo un evento en torno al ciclismo. Herbert siempre me ha hablado con mucho orgullo de que lo que han creado ustedes es un ecosistema, ¿no? Y que abarca muchísimo y el ciclismo es un pilar importantísimo para el clúster de deportes. Sí, para nosotros el deporte no es una acción aislada, en este caso en nuestra estrategia, sino que es una parte fundamental que incluso contamos en nuestra estrategia institucional un pilar, que es el pilar social y desarrollo, y justo es donde da vida a estas 3 iniciativas y una de ellas es el deporte, pero estamos muy enfocados en lo que es al fútbol y al ciclismo, desde una rama profesional hasta el deporte, en este caso el ciclismo en formación, y hoy justo pues estamos oficializando lo que es ya la 5ª edición de la Vuelta a Bantrap, que trae muchas sorpresas para muchos guatemaltecos, mucha alegría para donde van a estar recorriendo todos los ciclistas, que van a ser etapas muy satisfactorias tanto para la afición como también para los ciclistas que van a estar participando. 5 ediciones y esta es la 3ª que ya tiene un beneficio internacional para los competidores. Me explicabas que por ese motivo también cada vez más equipos del extranjero. Sí, justo lo platicábamos, ¿verdad? Ya hoy en día, en este caso, la Vuelta a Bantrap es un evento certificado UCI 2.2. Esto quiere decir que muchos equipos extranjeros como también nacionales es muy atractivo porque esto les acumula puntos en su ranking, ¿verdad? Vienen equipos muy profesionales que en total van a estar participando 16 equipos, con un total de 96 ciclistas. Van a ser 5 etapas donde van a estar recorriendo
665 kilómetros y van a estar recorriendo 7 departamentos, donde también le vamos a dar un ingrediente diferenciado, ¿verdad? Donde vamos a estar va a ser la primera quinta vuelta a Van Trapp, donde vamos a estar generando en honor a los 60 años del banco. Cada etapa va a llevar el nombre de un cliente de Van Trapp por su trayectoria, y que también vamos a estar implementando algo muy interesante que va a ser un premio económico para el mejor guatemalteco en cada etapa y al mejor guatemalteco en este caso que gane la quinta vuelta a Van Trapp. Excelente. ¿Cómo se distingue el tema de equipos y la competencia individual? Sí, justo como tenemos ciertas distintas categorías de líder, sub-23, también tenemos el maillot del mejor guatemalteco. Entonces queremos en este caso reconocer el esfuerzo que realizan en este caso los ciclistas guatemaltecos, y justo el premio económico va a ir dirigido a ellos, ¿verdad? En este caso que se va a premiar por, como bien lo mencionaba, por cada etapa que gane un guatemalteco, al mejor guatemalteco va a tener un premio económico, y en la general al mejor guatemalteco que tenga los puntos, en este caso de la quinta vuelta a Van Trapp, va a haber un premio económico adicional también, que eso es algo muy interesante para ellos. ¿De cuántos ciclistas se conforma cada equipo? ¿Y hay un equipo Van Trapp? Esa es una pregunta obligada. Sí, justo de la parte ahorita, ¿qué es lo que hemos visto? En el equipo de ciclismo hay variación, ¿verdad? El número de ciclistas participantes, en total de los 16 equipos van a ser 96 ciclistas que van a estar participando. Esta es una edición muy bonita de la quinta vuelta a Van Trapp, porque estamos incorporando el equipo de Corabaños Van Trapp y el equipo de ECA Electricidad, que va en conjunto con Seguros, que vamos a tener representantes, 2 equipos nacionales que son equipos muy fuertes y equipos que también le apuestan mucho al desarrollo de los ciclistas en el interior de la República. Excelente. Por último, Jesús, la fecha de la competencia y la ruta que lleva. Van a ser 5 etapas, ¿verdad? Que la primera etapa va a ser, en este caso, va a salir del 29 de Amatitlán, donde van a ser del 29 al 3 de mayo, y el 3 de mayo va a ser un circuito acá enfrente de Torre 1 de Reforma 10, donde van a estar todos los guatemaltecos invitados a que vivan esta fiesta del pedal. Excelente, felicidades, hacen un gran trabajo. Gracias. Un gusto y gracias ahí por el espacio. En McDonald's, el juego comenzó. Agranda tu McMenú favorito y participa en el sorteo de carros, televisores y viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Agranda, participa y gana solo en McDonald's. ¡Pare! No tengo efectivo. Vámonos. Así de cerquita puedes cobrar tus remesas, hacer depósitos, pagos y gestiones en las cajas Banrural. 15 años así de cerquita. Cada fin de semana hay un llamado, no por el celular. Es un llamado que se siente en el pecho. Sale la lista de convocados. Los jugadores, sí, pero también aparecen los convocados por la pasión. Los convocados por el amor, por la ilusión, por el fútbol, como el que riega la cancha, los recogebolas, la señora de los churrasquitos, el chofer del bus, la mamá con su hija, los guardias de seguridad, los narradores, los árbitros, los aficionados. Cada uno de ellos que trabajan arduo para que cada fin de semana sea mágico, porque nuestro fútbol no solo se juega en la cancha, se trabaja, se vive y se defiende entre todos. Todos somos convocados. Por eso ahora nosotros nos convocamos para ser el nuevo patrocinador oficial del fútbol que nos une. Van Trapp, tu bienestar es nuestro trabajo. Seguimos platicando con el profe Tena, con el profe Reyes. Gana 777, por cierto, es patrocinador oficial de la selección nacional. El estadio El Trébol, yo lo viví con una especial, ¿cómo se llama? Sensación, obviamente, porque mi papá ha invertido 11 millones de quetzales en ese estadio.
ha sido algo, también mucho de su bolsa, mucho el club y todo, pero ha sido un proyecto de vida de él y de mucha pasión por el fútbol y por el club municipal, pero al final terminó siendo el anfitrión de esos partidos. ¿Qué tal? Tengo que preguntarlo yo a título, pero ¿qué tal la experiencia en el trébol? Porque de esos partidos, ¿no? Como, yo que he vivido ahí tantas finales y tantos partidos y clásicos, incluyendo uno reciente que ganamos, nunca he escuchado un grito de gol como ese 2-2 cuando al final el árbitro determina en la repetición que sí había sido gol. Entonces yo creo que se vistió de lujo y que no quedó corto. Obviamente Mateo Flores sería lo ideal y ya hemos dicho muchísimo sobre las autoridades deportivas de Guatemala, que son patéticas, que lo cierran en un año de eliminatoria o lo remodelan y un año de Juegos Centroamericanos. Pero ante todas esas circunstancias que ya todos sabemos y se han hablado tanto, ¿qué tal fue el trébol, profe? A mí me gustó. La entrada a la cancha, o sea, el césped es bastante bueno, las dimensiones son bastante buenas, la gente está ahí muy cerca. Obviamente si tuviera una mayor capacidad, claro, sería mucho mejor. Que se está ampliando. Sí, vimos que pusieron ya butacas y todo ahí en otra parte. Se está ampliando la platea de atrás. Sí, exacto. Y ha ido mejorando poco a poco también. A mí en lo personal sí me gustó, yo me sentí bien. Claro, como perdimos ya empiezan Sí, no, y ahora han especulado con 20 estadios, profe, ¿verdad? Que si usted decidió que se van a ir a Antigua, que se van a ir al Shela, que se van a porque todos lados. Además la decisión no es mía, o sea, yo no me siento dueño del equipo, soy el responsable. Sí, no, pero le digo, hay una directiva, hay una afición, hay unos jugadores que además al final son los protagonistas de estos, los que entre todos tenemos que tomar una decisión de dónde jugar. Yo entiendo que es el equipo de todos, más cuando se habla de una selección nacional. Sí, pero bueno, qué bueno que sí estuvo a la altura. Ustedes además sí habían... Gerardo era la primera vez que iba, me dijo, vos qué lindo está el estadio, Gerardo Páez. Entonces, qué bueno que te gustó, le digo, al final, bueno, ustedes sí habían ido todo el tiempo. La luz quedó muy bien. La luz quedó muy bonita, sí, la verdad. Como perdimos, ya uno queda con la sesión, porque Municipal también ha perdido las últimas 2 finales ahí. Sí. Entonces ya empiezas a hablar de un estadio con mala suerte. Fíjese que Municipal había perdido realmente para motivar a Ardón y a Santis para que en la eliminatoria No, pero bueno. Pero el sabor que tiene es lindo, ¿no? Innegable. La sensación de la gente encima, ¿no? Eso es importante. Creo que los rivales lo sienten. Panamá se veían desencajados por momentos. La cara que tenía Carrasquilla y los jugadores en el momento del 2-2. Creo que si corremos con un poco más de fortuna terminamos ganando ese partido y bueno, ya para qué darle vuelta, pero o sea, no están casados con todavía, porque el Mateo Flores parece que va para largo, el Doroteo Much Flores, pueden ser 2 años más, según 2 años dicen, no sé, porque al final yo lo veo verde, no logran. ¿Ya empezaron a hacer algo todavía? No. Hasta donde yo entiendo, no, o sea, todavía están viendo a dónde se fueron los 20 millones que ya se les habían anticipado a la empresa a la que le habían adjudicado el proyecto. Entonces, hasta que eso no se resuelva, no puede entrar otra a trabajar. Además, los proveedores, que entiendo son de Corea, de la sintética y de la cancha, no quieren entregar nada hasta que se les pague por completo. Entonces, realmente yo sí veo un tema más político que el trabajo físico que puede estancar ese estadio. O sea, siendo muy mal pensado hasta la siguiente eliminatoria, pero por lo menos no menos de 1 año y medio, 2 años. Lo cual tienen que llevarlos a ustedes a considerar todavía pues el trébol, el Cementos, Antigua, que es otro que levanta siempre la mano, pero por lo que estoy entendiendo van a ser decisiones que al fin se van a tomar antes de, ¿no? Y siempre en consenso con jugadores y directivos, pues. Sí, claro. Sí. Tiene que ser así. Sí. Siempre entre todos tomar las decisiones y donde los jugadores se sientan mejor, más a gusto y donde desarrollen mejor su juego, ¿no? Excelente. Los jugadores, hablábamos hace contigo un poco de que la mayoría se mantiene en la base para la siguiente eliminatoria o para este siguiente proceso. ¿De cuál esperarían más de un Olger, de un Arquímedes? Te estoy mencionando tal vez los obvios, ¿no? De Evans. Hay, digamos, una expectativa de mucho más protagonismo y de mucho más aporte de ellos en esta venidera eliminatoria. Sí, como te decía anteriormente, ellos son las nuevas generaciones que vienen apareciendo, la nueva generación, que ya han tenido minutos con la selección mayor, que de a poco Luis Fernando los ha ido llevando, que se van integrando. Y que ahora este es su proceso, por edad, porque ya vienen, por todas las cosas, por las condiciones que ellos tienen y muestran.
este es su proceso. Entonces, estamos hablando de los que dices, de Carlos también se puede sumar a esa lista, los que jueguen ahora en el centroamericano, claro. y en el otro, que tengan destacadas actuaciones, pues obviamente se están peleando un lugar para venir acá a la selección mayor. Y te repito, creo que eso se ha hecho con mucho sentido para que poco a poco vengan llegando y se vayan integrando gente con más capacidad en la selección. Excelente, Rudy Muñoz, que ojalá llegue al extranjero y muchos Debería, más. ojalá. ¿Qué cree que pasa? Porque si hablamos de esa gran Copa Oro, la demográfica de millones de guatemaltecos que hay en Estados Unidos, ¿por qué no se llevan a más guatemaltecos? Y si vamos a la historia, los que estuvieron, el Pescado Ruiz, el Pando Ramírez, Marco Papa, Loco Rodríguez, a todos les fue bien. El mismo Jaén, todos ganaron títulos con sus equipos en la MLS. ¿Qué será ese tabú de no querer llevar lamentablemente el jugador guatemalteco no tiene mucho crédito, la gente no cree en él. Por historia tal vez, porque por historia, no hemos ido a los mundiales, no hemos destacado muchas cosas. Yo esperé que después de la última Copa Oro, que fuimos tercer lugar, se fueran algunos, y no, al contrario, regresó Nico de Rumanía y Santi, que había estado en Georgia. Tenemos que luchar para eso, seguir obteniendo buenos resultados y que jugadores vayan destacando, ¿no? Han sido realmente muy pocos los que triunfaron, como tú dices, fue el Pescadito. Fue el Pescado, el Pando, Marco Papa. Papa y exactamente. Nada más. O sea, y hay, digamos, salidas de Loco Rodríguez, que fue un compañero, Byron. Freddy García. Byron Romeo Pérez, que salió a los Tecos, ¿no? A la UDG. A la Universidad de Guadalajara. Sí, bueno, sí, son contadísimos, ¿no? Que es un factor, y paso a esa pregunta, que en México critican mucho siempre la prensa, ¿no? Que los jugadores no se van más al extranjero, allá está por temas de salario, de infraestructura, de cultura, lo que sea, pero eso también, digamos, limita mucho los resultados de los mexicanos en los mundiales. Sí, ¿verdad? Sí. Que no salgan a crecer a otros fútboles, que haya tantos extranjeros. Sí. Y mejorar la manera de... Hoy las exigencias son mejor, hoy el jugador tiene que ser más fuerte físicamente, tiene que ser más rápido, tiene que ser mejor técnicamente para jugar en velocidad. Sí. Hoy se compite contra gente muy fuerte. Claro. Contra atletas. Hoy si no eres atleta no puedes jugar al fútbol, son demasiadas las ventajas. Entonces de ahí tenemos que partir desde la formación, desde la alimentación desde niño, desde el gimnasio desde joven. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer acá, y obviamente se necesita una mejor infraestructura para todo eso. Todos esos temas integrales sí nos afectan, el tema de la educación, la alimentación, la psicología, el tema médico, la formación de fútbol en general, que los clubes lo ven como un gasto y no como una obligación. Y sí están todavía ustedes peleando contra ese factor en donde es la ley del mínimo esfuerzo que hacen los clubes para, por lo menos en cuanto a fuerzas básicas, tener los clubes inscritos en la Liga Mayor. Entonces, eso les dificulta mucho los trabajos a la hora de reclutar jugadores, no digamos en las divisiones inferiores. Pues en las categorías sub-15, sub-17, sub-20. Usted que es una voz calificada en México porque usted ya fueron medallistas olímpicos, medalla de oro. Me encantó el lugar que le da usted a David Faitelson en la entrevista que tuvieron, que no cae bien en ningún lado, David, obviamente, por cómo se refiere a nosotros en nuestros países, pero uno no deja de admirar su capacidad y conocimiento, y él elogió mucho a usted como persona, que coincido con todos los conceptos de él, y como técnico, y maldijo casi a los mexicanos por no tomarlo más en cuenta, ¿no? en los últimos años. Habiendo hecho todo ese preámbulo, es para preguntarle cómo cree que le va a México en el Mundial, ahora que es anfitrión, y que, digamos, siempre la expectativa está que ahora me imagino es el sexto partido, porque ahora son más partidos, pero sí. ¿Les ve potencial en esta tercera etapa del Vasco? Yo creo que sí. Se ha menospreciado mucho esta generación, ¿sí? De que no tiene la calidad así o el carácter o el liderazgo de otros. Yo creo que sí hay muchos y muy buenos jugadores, sí se han lesionado algunos importantes, eso sí. Pero yo creo que Javier Aguirre va a tener mucho tiempo, porque, bueno, ustedes saben que los jugadores no van a participar en la liguilla en México. Exacto. Termina la fase regular y se concentran. Se concentran ya de lleno en México. Entonces, excelente. Javier va a tener más de un mes para que ese equipo encuentre una gran coordinación en movimientos y tenga un mejor juego de conjunto que
que cualquier otro equipo que no va a tener ese tiempo y que los jugadores lleguen en su mejor nivel. La localidad creo que también es muy importante, el Azteca siempre se hace sentir. Yo creo que nos va a ir bien, no de maravilla, que digas tú, va a ser un mundial extraordinario, no, pero creo que bien, sí, nos va a ir bien, jugando bien y con buenas satisfacciones, ¿no? Ojalá, ¿verdad? En México, la última vez que fue anfitrión en el 86, y la gente todavía critica mucho que ese partido contra Alemania, creo que a Monterrey fue que no, llevaron a los alemanes y no siguieron jugando en el Azteca, cuando como que todavía se podía escoger en qué sede jugar ya las finales, ¿no? Ese fue el famoso quinto partido que pudo haber sido más en el Mundial del 86, que ustedes, me imagino, en ese entonces eran futbolistas activos. Sí. Todavía estamos activos. Sí, y fue una lástima ese partido porque fue en penales. Fue en penales contra Alemania, ya me recuerdo. 4-1, ya los penales se patearon mal de parte de los mexicanos, ¿no? Pero ese un partido que incluso pueden haber jugado en la cancha. En un mundial, y esto les pregunto, y quizás se salimos un poco del tema, pero vamos terminando. ¿Le faltó a Hugo Sánchez más presencia en la selección mexicana por el momento que vivía en Real Madrid y que era el mundial ahí en su país? Yo creo que Hugo fue importante, o sea, la calidad de Hugo es indiscutible. Creo que sí, ese partido al final acabó él con calambres, recuerdo, ya no pateó penales. Exactamente. Hubo mucha crítica, Hugo, en ese mundial, digamos, pues, tal vez la expectativa era enorme, ¿no? Por haber sido pues el goleador de Real Madrid en ese momento. Sí, pero obviamente es otro equipo totalmente diferente, eran otros jugadores. Él difícilmente podía venir a veces a los partidos de preparación y eso porque él estaba en España. Entonces yo creo que le costó ahí de repente entrar, coordinarse con los compañeros, pero te digo, de todos modos fue importante para el equipo que estuviera Hugo, si no hubiera sido más complicado. Exacto. Sí, porque el equipo estuvo un año trabajando juntos. Un año juntos. Él solo llegaba a lo último. Y el centro entero de Luis Flores. Cuando llega Hugo al final, pues faltando... Era difícil para él adaptarse. Una semana ya todo cambió. Sí, seguramente. Se exageró mucho, creo yo, por parte de la gente, de la prensa, que este era el Mundial de Guatemala, porque como Estados Unidos, México, justamente ganarán anfitriones. Si no llegamos a no llegamos a ninguno. Pero imagínense, así pensaba Costa Rica, Honduras, que han estado en muchos y tampoco clasificaron. Así pensaba Trinidad y Tobago, que le tocó un grupo con todos caribeños y tampoco llegó. Digo, muchos nos quedamos cortos en estas expectativas, pero creo que 2030... siempre están queriendo llevar más selecciones. Tal vez no nos toca Panamá, que era el más duro, ¿no? O sea, creo que podemos, y más que le estamos dando continuidad a un proceso, profe, que va en ascenso, creo yo. ¿Por qué no, verdad? El 2030, que es el Yo creo que de ahora en adelante Guatemala va a pelear sí. la clasificación al Mundial. Sí. Obviamente nadie puede asegurar. Sí van a estar México, Estados Unidos, Canadá, pero también puede ser que haya más lugares, ¿no? Claro. Y a ellos mismos les va a costar más trabajo, porque además las islas han crecido muchísimo y mandan sus jugadores a Europa desde muy jóvenes, y los de Surinam los mandan a Holanda, y de Holanda traen para acá. Exactamente. Todo el mundo ha crecido, obviamente incluido Guatemala, nos incluimos como que hemos crecido individual y colectivamente, y que vamos a dar pelea contra cualquier rival. Yo creo que se va formando una buena infraestructura, y yo creo que Guatemala va a pelear de adelante en todas las eliminatorias. Sí, yo también lo creo. Muchas gracias, profe. Yo creo gracias que a ti. De verdad vamos en un buen camino y que tengan la confianza de todos los sectores, ¿no? De jugadores, de los clubes, de la afición y de la prensa, y que todos sigamos en esa misma buena vibra. Va a jugar un rol importante, profe. Cuenta con todo nuestro apoyo y con toda nuestra fe de cara a esta eliminatoria y a este proceso en general. Muchas gracias. Y que ustedes sepan que nosotros vamos a seguir haciendo un trabajo serio, profesional, honesto. Eso no quiere decir que vamos a ganar todos los partidos, eso no existe, pero que el equipo va a tener una buena forma, que va a saber a qué juega y que se va a entregar siempre en cada partido. Pues, como siempre dijimos de que llegamos, que la gente se sienta bien representada y que se sienta orgullosa de su equipo, más allá del resultado final. Creo que eso se logró en mucho ya. Hoy propios y extraños vemos distinto y ven distinto a la selección nacional de Guatemala. Así que muchas gracias. Estuvimos ustedes con el profe Luis Fernando Tena, con Salvador Reyes. Gracias. A todos los seguidores también de Zona Deportiva. Hay que ponerse ahora el objetivo de Guatemala va al 2030.